La columna de Jesús Cacho, que está on fire el tío, de este domingo es francamente bueno, hasta el título. El título es magnífico. Un canalla de excepcional valía. Vale la pena insistir en la importancia de la apertura que el diario El País ofreció a sus lectores el domingo pasado. La pieza iba firmada por Carlos E.Q.E. El E no es de Emilio, es de Lordi, que es el apellido de su padre, pero lo quería tapar porque su padre también era uno del País, porque no pensasen que es hijo de papá. El hombre que bebe en la copa de Pedro Sánchez, del mismo modo que Dolores Delgado, exfiscal general del Estado, bebía en la de Baltasar Garzón. Esto es textual de Carlos E.Q.E., también conocido como Carlos Q.E. Sánchez se ve con dinero, proyecto y mayoría para toda la legislatura, rezaba el titular. Y era toda una declaración de intenciones, o si me apuran, un programa de gobierno para un gobierno sin programa cuya única aspiración consiste en resistir en el poder. Que E.Q.E. es a Sánchez lo que Aizpeolea era a Zapatero, su periodista de cámara, la voz de su amo. Y Sánchez nos decía el domingo, vía Q.E., que tiene 3 puntos fuertes para completar la legislatura y que de convocar generales, nada de nada. Aviso a navegantes. El primero, la supuesta buena situación económica. El segundo, mucho dinero. SIC. Para gestionar sin necesidad de acudir al Parlamento. ¿Ese mucho dinero qué es? Pues no es otra cosa que los fondos europeos, que suponen el verdadero eje de transformación económica con miles de millones en proyectos. Esto de nuevo es textual de Carlos Q.E. Sánchez da por descontado que tampoco este año podrá aprobar los presupuestos generales del Estado, la ley básica de todo gobierno que se precie. Pero da lo mismo, le da lo mismo, porque la clave está en esos fondos Next Generation EU. Y tercero y último, una mayoría, de nuevo textual, difícil pero suficiente, con unos socios cuya cohesión depende también del alpiste a repartir. Esto no es textual, esto es de lo del alpiste a repartir es de Cacho. No me digáis lo del alpiste a repartir, es que está gráfico. De modo que no tendremos presupuesto, pero tendremos dinero pasar una vaca, que decía la socialista andaluza. El dinero europeo, en efecto, es el que está permitiendo crecer a una economía dopada por el gasto público. La pasta europea es la que va a permitir seguir comprando voluntades en forma de ayudas, subsidios y paguitas varias. Y el parné europeo, en fin, es la argamasa que mantiene unido al bloque de investidura. Y mientras dure el dinero ajeno, se entiende, ¿no? El dinero de los demás, seguirá Pedro en el machito. Constatación, again, de que estamos gobernados por una mafia volcada como todas las mafias en el dinero. No explica Q.E. el drama de un personaje acorralado, obligado a vivir en el alambre de los 1000 imponderables que no controla. Y que le tienen un sin vivir, un hombre enfermo de poder que camina del cine verde, un cuerpo por delante de Begoña. Pobre Begoña, como si Begoña fuera su perrito de compañía. Un tipo que se lía a patadas con lo que encuentra a su paso cada vez que recibe una mala noticia, que tuerce el gesto y pierde los nervios a la menor contrariedad. Y ahí está Óscar López, su ex jefe de gabinete, como prueba, que cuentan en Moncloa y no acaban describiéndole encantado con su recién estrenado ministerio, y no porque le emociona la transformación digital de la que no sabe un pimiento, sino porque ha podido escapar de la jaula de oro donde reina el chamán, manda el gran jefe, celebrando haber salido de la Moncloa. Porque López, que según esas fuentes habría tenido que pedir una ambulancia un par de veces tras sendos ataques de ansiedad, estaba hasta las pelotas de soportar las locuras de Pedro, las órdenes de Pedro, los ataques de ira de Pedro. Un tipo que no duerme, no descansa y en consecuencia se muestra irascible hasta lo insoportable en privado cuando algo le contraría. Hasta el punto de que todas las semanas le amenaza a alguien de su entorno con la dimisión. Todos menos Bolaños, el monaguillo perfecto. Q.E. no habla tampoco de las 3 angustias de Pedro. La primera, la imperiosa necesidad de dar carpetazo a las investigaciones judiciales sobre su esposa. Matar al juez Peinado, aniquilarlo, sacarlo a patadas de la carrera judicial. ¿Cómo se atreve? La última noticia ha sido la petición de la Fiscalía. ¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso, del sumario completo del caso antes de pronunciarse sobre la querella de la doña contra el juez. Alargar el caso, darle hilo a la cometa y hacerle a Peinado un traje parecido al que Bacigalupo, el suegro de Teresa Rivera, le hizo a Javier Gómez de Liaño a cuenta del caso Sogecable para evitar a Polanco y a Cebrián el riesgo de ir a dar con sus huesos en la cárcel. Segundo, terminar de atar al Poder Judicial, que las cosas no han salido. No han terminado de salir como parecía hace unas semanas. No hemos conseguido colocar al frente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, sobre todo del Supremo, a un juez con el carné del partido en la boca. Y ahora tenemos que esperar a ver por dónde derrota la magistrada Perelló. Y sobre todo, qué tipo de nombramientos hace.
Y tercero y último, el control de los medios de comunicación, o lo que es lo mismo, la aniquilación de los medios desafectos a la causa del nuevo caudillo, que tampoco aquí han salido como esperábamos. Hay preocupación en Moncloa por la reacción con la que incluso medios supuestamente afectos a la causa han recibido el Plan de Regeneración Democrática, presentado en Suciedad esta semana. Una ley de censura como la copa de un pino, una ley típicamente franquista. 3 espinas, 3 cruces clavadas en el monte del olvido de un canalla de excepcional valía. Un aventurero convertido en un enemigo formidable de la España de ciudadanos libres e iguales ante la ley. Cada vez que sus posibilidades de supervivencia se deterioran y en el horizonte asoma el fantasma del adelanto electoral, sale a relucir el control que Moncloa ejerce sobre el grupo Prisa, portaestandarte del sanchismo y columna vertebral de su continuidad en el poder. De nuevo se habla de que los Contreras y su núcleo de talibanes en el país, en contacto directo con Pedro, quieren poner en la calle a Joseph Urgulian, el de Amber Capital, presidente del grupo, para asegurar el control en la eventualidad de que el amo pudiera verse obligado a convocar y perder. Es una vieja idea del fallecido Miguel Barroso, cerebro gris del sanchismo. Tú a Boston y yo a California. Tú te quedas con Santillana y nosotros con El País y la SER. Pero el financiero les puso un precio imposible, 550 millones, cuando ellos ofrecían 250. El sueño húmedo de Globan Alconada, Varela entre Canales y demás empresarios socialistas reunidos en su día por Barroso, es llegar a juntar el 51% del capital para alargar al de Amber. Misión imposible teniendo en cuenta que están más tiesos que la mojama y que difícilmente podrán aspirar a unir en ese objetivo a gente como los accionistas mexicanos, Carlos Slim entre otros, el catarí Altani, los Polanco, tan lejos de Bueno Pepa como del Armenio si su padre levantara la cabeza, más el Santander. Ana Botín ya ha dicho que su 4% es residual y que con ella no cuenten. La posición del Armenio se antoja ganadora. Sabe que si Moncloa y sus edecanes quieren echarlo, el gobierno terminará poniendo la pasta que reclama encima de la mesa. Para eso van a valer también los fondos europeos. Entre Urgulian, 30%, y el grupo Vivendi, 11%, controlan cerca del 45% del capital. Y el miedo en Moncloa es que Vicente Bolloré, capo de Vivendi y miembro de la derecha francesa más rancia, sea el verdadero dueño de todo o parte del paquete de Amber. Su amigo Urgulian sería un mero custodio, un factor de riesgo, claro, en caso de que la derrota electoral y eventual cambio de gobierno. El plan para acabar con los medios que se atreven a ozar en la corrupción de la familia Sánchez Gómez ha provocado la lógica alarma en el sector, particularmente en Internet. El Confidencial, líder de los nativos digitales, es un buen ejemplo de las aguas bravías que hoy azotan a unos medios que abrevan en el caladero del IBEX 35. Es decir, dependen de la buena voluntad de unos señores mayoritariamente altos ejecutivos que se han hecho fuertes en las cúpulas de las empresas, cuyo arrojo a la hora de enfrentarse a Sánchez ha quedado suficientemente demostrado. El brillante ejercicio de periodismo, de nuevo a escena el valor de la información, la commodity por excelencia, realizado esta semana por Agustín Marco y José María Olmo, al poner al descubierto las trapacerías de un ejecutivo convertido en una banda abarloada al chantaje. Ha colocado al medio en el disparadero de los nominados para ser fusilados al amanecer. Lo que contaban Olmo y Marco el otro día eran que tienen a una tía en Ferraz que se está dedicando a investigar jueces y periodistas para presionarles, sacar trapos sucios, en una palabra. Vamos, una práctica típicamente mafiosa. El resultado es que el editor del Digital ha iniciado contactos con inversores financieros para reforzar su estructura mediante la correspondiente ampliación de capital, con el objetivo opuesto de contar con un buen colchón y poder resistir. La idea de ese registro de medios que contempla el proyecto presentado esta semana a 4 manos lleva emboscada la trampa de obligar a declarar no solo a los accionistas, sino a los anunciantes. Básicamente esos aludidos heroicos señores del IBEX a los que resultaría muy fácil acollonar desde el poder con un simple arqueo de ceja. Reducir por hambre a los medios desafectos. Hasta ahí llega el respeto a la libertad de prensa de este malhadado gobierno. Y mientras se persigue a los díscolos, se premia a los pepas buenos y escolares con la publicidad institucional y las ayudas a la tecnología, lo que hablábamos antes, la primera noticia, la de Yolanda Díaz, que no quiere decir a quién le ha puesto anuncios. Para eso ha llegado Óscar López al Ministerio de Transformación Digital con sus 100 millones bajo el brazo. No pocos medios quedarán por el camino a lo largo de los 3 años que restan de legislatura si Sánchez consigue completarla y sacar adelante sus leyes habilitantes. La sospecha, no obstante, es que todo quedará en agua de borrajas. Un gobierno que se dedica a ocupar el poder porque no puede gobernar necesita crear debates artificiales para poder sobrevivir un mes, 6 meses, un año, mediante el lío, la polémica, la tinta de calamar, el enfrentamiento y la polarización.
Los acontecimientos diarios demuestran que la continuidad del sátrapa sigue cogida con alfileres. Resistir una semana más parece casi un milagro. Ahora Santos Cerdán acaba de viajar a Suiza para reunirse con Puigdemont y tratar de cerrar la vía de agua de Junts. Fue él quien cerró el acuerdo con el de Waterloo para que pudiera realizar su visita relámpago a Barcelona con motivo de la investidura de Salvador Illa sin ser detenido. Ahora vuelve al trabajo. Imposible resistir 3 años más con esa herida abierta en el costado. De modo que si esto no se arregla, tal vez no quede más remedio que disolver. ¿Se dejará de nuevo seducir Puigdemont por el trilero? ¿Qué precio le pondrá? ¿Por cuánto tiempo? Es evidente que Pedro pagará lo que le pidan, porque, como dice Cuem, tiene cuartos para aburrir, miles de millones en proyectos, el más importante de los cuales es su continuidad en Moncloa. Pero como ocurre en Ocean's 11, una asociación de malhechores puede, mal que bien, convivir junta durante un tiempo, pero tarde o temprano llegan las diferencias por el reparto del botín. Tarde o temprano todo se rompe. El dinero. Bueno, como veis, es una columna fuera de lo común, una columna realmente buena, la que le ha salido hoy, la sábana que le ha salido hoy a Cacho. Vamos, en mi periódico, porque yo escribo, como bien sabéis, todos los sábados en Voz Populi. En fin, de estas que les da para enmarcarlo. Ha resumido perfectamente para cualquier persona que hubiera estado desconectada, qué sé yo, los últimos, no sé, 2 meses, más o menos te coloca exactamente cómo está el estado de la cuestión. La tenéis de cualquier manera en Voz Populi, un canalla excepcional valía, con una foto en la que aparece ahí pues quien tiene que aparecer: López, Bolaños y Torito Guapo. Vamos, podéis pegarle otra leída si queréis. La tenéis, como os he dicho, en Voz Populi.